Hace muchos años, cuando mi esposa y yo aún éramos novios, ella se dio a la tarea de enseñarme todo lo relacionado con la Iglesia Católica. Yo nací en una familia católica, pero que no practicaba. Y de hecho, hasta mis 18 años, si yo había asistido a quizá 2 misas en toda mi vida, pues quizá no fueron 2, quizá solo fue una. Y fue a una misa de funeral. La otra, que no creo que haya sido misa, porque pues fue un bautizo de una de mis hermanas. Entonces quizá no fue misa. Entonces había ido a 1 o 2 misas quizá en toda mi vida. Hasta mis 18 años, que es cuando empecé a ir a misa y ya no falté. Fui a esa primera misa y ya fue cuestión de cada domingo, sin que nadie me obligara, sin que nadie me dijera. Yo solo me levantaba y me iba a misa. Todos los domingos. Para cuando conocí a mi esposa, ella empezó a catequizarme. Ella empezó a enseñarme todo lo relacionado con la iglesia. Yo antes de conocerla, yo veía que la gente se formaba y les daban una oblea blanca. Y yo no sabía cómo se llamaba aquello, o qué era, qué significaba, pero así era con cada parte de la misa, yo no sabía. Yo asistía con mucha devoción a escuchar a los coros cantar. Me gustaba también la lectura de la Biblia y me gustaba lo que yo llamaba la charla del Padre. Yo no sabía cómo se llamaba todo aquello, obviamente ahora lo sé, pero en aquel entonces no. Para mí era la charla del Padre, los cantos del coro y la lectura de la Biblia. Y eso era lo que me hacía mi misa, era lo que me hacía ir a misa. Todo lo demás yo no lo entendía, si bien me gustaba el ritual, me gustaba todo lo que se hacía, observaba cómo hacía cada quien de los que participaba en la misa. Y me gustaba verlos, participaba de todo aquello. Cuando se llegaban los momentos de oración, yo aprovechaba, y yo incluso en posiciones que no son las ortodoxas, me refiero por ejemplo al momento de la consagración, cuando el sacerdote levantaba la hostia, yo sentía, yo no sabía cómo se llamaba, pero yo sentía la importancia del momento, y yo no me conformaba con hincarme, yo hacía posiciones, como dije, nada ortodoxas. Luego platicaré sobre ello, pero hoy quiero recordar un día en el que ya cuando Ivonne y yo pues habíamos avanzado en nuestro noviazgo, ya teníamos 1 o 2 años quizá de novios, quizá 3, nuestro noviazgo duró 6 años, quizá cuando tendríamos unos 2, 3 años, ella ya me había concientizado sobre la importancia de participar en las celebraciones de la Semana Santa, porque a mí se me hacían muy largas, y como no entendía de qué se trataba la mayor parte de la misa, y como no sabía por qué se hacía, pues a mí se me hacían muy largas y me cansaban, y yo pues a veces iba, a veces no iba, y ya para entonces ella ya me había concientizado y yo ya iba a las celebraciones importantes de la Semana Santa. Sin embargo, yo no había ido nunca a un Vía Crucis. Ella por costumbre, o por hábitos o por prácticas de religiosidad dentro de su familia, ella sí está muy acostumbrada a participar prácticamente a todas las actividades de la Semana Santa, y yo no. Y ella me invitó
a ir al Vía Crucis en su parroquia, a la parroquia a la que ella le correspondía por donde ella vivía. Y yo le dije que no. Sin embargo, ella, pues consciente de que yo iba avanzando, no me presionó y no me forzó, no me obligó, ni no puso ninguna condición, y dijo, está bien. Me dijo, nos vemos en la celebración de la tarde. Y yo le dije que estaba bien. Era aquel viernes, iba a ser el Viernes Santo, y esta plática la tuvimos el jueves. Cuando me fui, yo me fui muy contento, me fui muy tranquilo, me fui sin nada de cargo de conciencia por no ir al Vía Crucis, ni nada de eso. Pues para mí yo estaba participando bien, estaba participando en las celebraciones, en las importantes, y me sentía tranquilo. Me fui a mi casa, cené, vi un rato la televisión en volumen bajito porque era Jueves Santo, y me dormí. Cuando desperté por la mañana, yo no sabía qué horas eran, no supe qué horas eran, pero yo me levanté y dije, hoy es Viernes Santo, es el Vía Crucis, tengo que ir al Vía Crucis. Algo dentro de mí me hizo sentir un gran deseo de ir al Vía Crucis. Yo me levanté rápido, me bañé, y mi mamá y mis hermanas pues se me quedaron viendo porque no les comentaba nada, no les comenté nada. Yo me levanté rápido, fui, me bañé, salí de bañarme y me dijo mi mamá, ¿vas a desayunar? Y le dije, no, voy al Vía Crucis. Me terminé de alistar y salí de mi casa y me fui al templo, a mi parroquia. Me fui a mi parroquia y llegué y no había nadie. No había nadie absolutamente en mi parroquia. Y el templo estaba cerrado, incluso la reja del templo estaba cerrada. Era bien temprano y yo ya estaba ahí listo para el Vía Crucis. Y ahí me quedé parado esperando 15, 20 minutos, cuando vi que empezaron a llegar algunos de los monaguillos. Llegó uno y luego llegó otro con la calma de los adolescentes. Y yo estaba, pues, ¿a qué horas va a ser el Vía Crucis? Yo ya quiero que sea el Vía Crucis. Tenía un deseo inmenso de participar en el Vía Crucis. Y yo no sabía, para variar, yo no sabía de qué se trataba, no sabía qué iba a pasar, pero yo quería participar en el Vía Crucis. Era algo que estaba dentro de mí y que no me permitía pensar en nada más que no fuera en estar ahí y participar en el Vía Crucis. De hecho, por la hora en la que llegué, después me enteré que llegué 2 horas antes del Vía Crucis. Yo llegué 2 horas antes, pude haberme regresado a mi casa, pude haber desayunado y pude haber hasta descansado un rato, o incluso pude haber ido a la parroquia de mi novia, a la parroquia de Ivonne. Hubiera podido ir y participar con ella. Sin embargo, eso no pasó por mi mente, nada de eso pasó por mi mente. Yo estaba ahí, ese era mi lugar en el mundo en ese momento. No había nada más importante para mí que estar ahí, afuera de mi parroquia, esperando a ver a qué horas empezaba el Vía Crucis. Empezaron a llegar los jóvenes y ya vi que salió el padre, el párroco en aquel entonces de la Divina Providencia, que es mi parroquia, y salió el padre y todavía sin vestirse, sin su vestuario de sacerdote ni nada. Yo lo vi que estaba todo de negro, pero de civil. Entonces él volteó y me vio y pues ya me conocía, que andaba por ahí rondando en la parroquia, ya me tenía él muy bien detectado. Y pues me vio y como que dijo, ya el Señor ahora lo trae en los Vía Crucis. Y entonces
no dijo nada, él siguió en los preparativos y yo desde afuera de la reja yo los veía que estaban organizando. Yo dije, no voy a estorbar, yo no sé de qué se trata esto, yo no voy a estorbar, yo aquí espero. En el transcurso de esas 2 horas yo estaba, ya para entonces no me mordía las uñas, pero si para entonces todavía me hubiera mordido las uñas, pues hubiera estado mordiéndolas, porque yo ya estaba desesperado de que empezara la misa, lo que es la celebración del Vía Crucis. Y empezó a llegar la gente y ya se empezó a juntar todo, y yo dije, gracias a Dios que sí va a haber Vía Crucis, porque como no había nadie, me pasó por la mente que no iba a haber Vía Crucis, y eso hubiera sido algo que yo no hubiera podido soportar. Así se sentía mi alma, mi corazón, mi cuerpo entero y mi mente enfocado en eso. Solo eso era lo importante en ese momento en mi vida. Empezó el Vía Crucis y yo vi cómo la gente caminaba, y empecé a caminar junto con la gente. Para ese momento yo ya había observado que habían llegado unos jóvenes vestidos de blanco, 3 jóvenes vestidos de blanco, y les habían puesto sobre su hombro unas cruces que, si bien no eran suficientemente grandes y los maderos tan gruesos como para soportar un cuerpo, sí eran lo suficientemente grandes como para incomodar por lo menos el hombro de la persona que lo fuera cargando. Yo estaba consciente de que sí, quizá con dificultad se hubiera podido crucificar a alguien en esos maderos. Sin embargo, no eran tan grandes. Pero yo veía que los jóvenes pues habían batallado para acomodarse la cruz en el hombro, y habían empezado a caminar al frente de la comitiva. Ya para entonces ya eran ríos de gente, ya había mucha gente ahí. Y empezó aquel Vía Crucis. El padre hizo algunas oraciones en un altavoz, y empezó a caminar la gente atrás de las cruces. Y yo empecé a caminar. Al final pasaron los muchachos con las cruces, pasaron las señoras, los niños, señoras con carriolas, señoras embarazadas, señores mayores, unos cuantos jóvenes. Por lo general los jóvenes que iban prácticamente todos enfrente, eran los jóvenes de los grupos de jóvenes que iban a participar en el Vía Crucis, y eran 3 de ellos los que se habían puesto aquella cruz en el hombro. Y yo al final de la fila ya no veía yo las cruces, y llegamos a la primera estación, que yo en entonces no sabía que eran las estaciones, pero yo vi que llegamos a una mesa donde estaba una jovencita y estaba una cruz en aquella mesita. Y llegamos y todos alrededor se pusieron de aquella mesa, y el sacerdote hizo algunas oraciones, la gente contestó, y yo solo observaba. Para cuando yo llegué muy atrás y casi no escuché nada y casi no vi nada. Ya para cuando yo llegué ya estaban otra vez cogiendo las cruces, y empezó aquel caminar de nuevo. Y yo ahí iba atrás de todo el mundo, pero algo había cambiado, porque yo cuando llegué me conformaba con ver, pero ahora quería participar, y no había escuchado nada de lo que habían dicho. Y entonces dije, me voy a poner al frente para escuchar lo que dicen, porque no escuché. Ahora quiero escuchar. Y ahí es en donde empezó todavía algo más raro, porque ya el solo hecho de que yo estuviera ahí ya era extraño, porque yo dije que no iba a ir. Y si yo hubiera pensado en ir, hubiera ido con mi novia, hubiera ido con Ivonne. Era muy importante que yo fuera con ella y que anduviera con ella en todo eso. Yo estaba ganando puntos. Ella quería un novio católico entregado, comprometido. Y entonces hubiera ganado muchos puntos si hubiera ido al Vía Crucis con ella. Y no estaba ahí en mi parroquia yo solo, y no me estaba viendo que andaba yo ahí en medio de toda la gente. Se me estaban escapando muchos puntos con mi novia, y sin embargo no me pasaba por la mente. Era totalmente anormal
que me hubiera levantado de esa forma y que no hubiera desayunado yo. No desayuné yo. Eso también es anormal. Entonces empecé a caminar y ya quería escuchar, pero llegó la gente al siguiente estación y yo empecé y traté de empezar a ganar lugares y no podía. No podía adelantarme a la gente. La gente simplemente me pasaba. Y a la siguiente estación yo traté de adelantarme. Dije, me voy a poner del otro lado. Ya sé para dónde va la peregrinación. Me voy a poner del otro lado y así yo voy a llegar primero que todos. Empecé a caminar y la gente con carriolas me pasaba, me adelantaba. Los niños me pasaban por entre las piernas y se iban adelante de mí. Señoras grandes, nomás veía pasar sombrillas y sombrillas y sombrillas. Yo me apuraba, caminaba lo más rápido que podía y la gente me pasaba. Y no estaba soñando, no era un sueño, estaba sucediendo. Y así pasó. Pero no solo pasó con la cuestión de que yo quería escuchar, ya necesitaba escuchar. E igual de la misma forma me conformé al principio con ver a los jóvenes cargando la cruz, pero al paso de las estaciones yo dije, ¿cómo me gustaría cargar la cruz? Y en eso vi que unos de los jóvenes que habían empezado, uno de los jóvenes dijo, ya me cansé, y le pasó la cruz a otro joven. Y entonces yo dije, entonces no van a ser los mismos los que van a cargar la cruz hasta el final, se van a ir relevando. Entonces dije, me gustaría cargar una cruz, pero quizá el año que entra. Pero con el paso de las estaciones yo dije, quiero cargar una cruz, necesito cargar una cruz. Y había algo adentro de mí que me quemaba y quería yo cargar una cruz. Pero vi que se hicieron filas atrás de las cruces. Y entonces pensé, no voy a alcanzar. Y yo pregunté a una señora, ¿cuántas de estas mesas son? Dice, son 14 estaciones. Yo hice cuentas de la gente que estaba formada y dije, no voy a poder, no voy a alcanzar. Y empecé a sentirme muy frustrado porque ya no era suficiente con pensar que para el siguiente año me iba a poner listo para así cargar una cruz. Tenía que ser ese día. Y no iba a poder ser, porque ya había filas detrás de las cruces y empecé a sentirme muy frustrado, me empecé a sentir muy triste y recuerdo que empecé a llorar. Empecé a llorar porque me di cuenta que no iba a poder suceder. Y era un dolor muy grande porque yo necesitaba cargar una cruz, necesitaba ayudarle a Jesús con el peso de su cruz. Y así iba yo pensando en eso, en esa tristeza que iba a sentir durante todo el año esperando al siguiente año. Y en eso un señor que iba formado casi adelante de la fila de la cruz izquierda me hizo señas y me dijo, venga. Y yo fui y le dije, mande. Y me dijo, ¿quiere cargar la cruz? Oh, no saben lo que yo sentí. Fue algo, como todo hasta ese momento, extraordinario. Yo ya había considerado que no iba a poder suceder ese día y sin embargo el Señor me estaba diciendo que si quería cargar la cruz. Y yo le dije, yo vi en la fila atrás de él y eran solo señores y todos traían, recuerdo muy bien, traían su medalla que era de adoración nocturna con su listón rojo. Y traían su medalla y su listón de adoración nocturna y todos los señores que estaban atrás de él eran de adoración nocturna. Y me dijo, y le dije, sí, pero si me formo ya no voy a alcanzar, ya faltan 2 estaciones. Y me dijo, sí, me dice, pero nosotros ya cargamos la cruz otros años. Si usted quiere, yo le doy mi lugar para que ya siga usted. Y yo le dije que sí. Seguían pasando cosas extraordinarias. Yo dije, adelante. Y me formé y así me fui caminando. Y cómo me iba yo haciendo así, me acuerdo que iba yo haciéndome así mis dedos de mis manos porque me urgía que ya llegáramos a la siguiente estación para que ya me tocara la cruz. Llegamos a la siguiente estación y yo me acerqué al joven y me dijo, y yo le dije, ¿ya te puedo ayudar? Y me dijo, sí, tenga, ahora usted puede cargar la cruz.
Y yo me acuerdo que me la puse y sentí un peso enorme en mi hombro. Sentí un peso muy fuerte, muy grande. Y yo dije, esto no es normal. Esta cruz no pesa tanto como para que yo sienta este peso, este dolor. Me dolían mis huesos aquí en la clavícula. Me dolían. Y yo decía, esto no es normal. Estas maderas no son tan pesadas. Y me dolía y me las empecé a acomodar como pude. Y yo sentía el peso. Se terminaron las oraciones y empezaron los jóvenes a caminar. El que iba en la cruz del medio, que entiendo que era la de Jesús, el de la cruz del lado derecho, la del buen ladrón, así los vi yo, y la del lado de izquierdo, que es la que me había tocado a mí, pues yo empecé a caminar atrás de ellos, pero la madera de la cruz, como era larga e iba suelta, rebotaba en las piedras de la calle, y me dolía mucho, y escuchaba el crepitar de las piedras, el madero, las piedras rebotaban, la madera rebotaba en las piedras y hacía ruido, y no solo sentía el dolor en mi clavícula y el peso inusual de aquella madera que no podía pesar tanto como eso, y aparte sentía en mi oído el retumbar y me dolía mi oído también, me molestaba, y empecé a sudar. En ese momento no había sudado en todo lo que había corrido, en lo que había durado aquella peregrinación. Empecé a sudar, empecé a sentir algo bien extraño. El peso de la cruz, el sonido del crepitar de las piedras en mi oído. Empecé a sudar y el sudor empezó a empaparme. Empezó a llegarme a los ojos y me ardían mis ojos y no podía ver casi. Entonces yo dije, te lo entrego, Jesús. Lo entrego, Jesús mío, porque es por ti. Porque tú sufriste más que esto, porque yo ahorita entrego la cruz a otra persona, pero tú la cargaste todo el camino. Y además, a mí no me van a crucificar en esta cruz, a ti sí. Entonces, este pequeño sufrimiento que yo tengo, te lo entrego. Y en ese momento empecé a sentir que la cruz ya no pesaba tanto. Me dejaron de arder mis ojos con mi sudor, empecé a dejar de sudar, empezó a dejar de molestarme aquel sonido, y empecé a disfrutar el cargar la cruz, y empecé a sentirme contento. Me empecé a sentir muy contento de ir haciendo eso en una celebración, y ya no veía la hora, porque en ese momento sí ya me acordé de mi novia. Me acordé de Ivonne y dije, cuando le platique todo esto, no. Voy a ser su héroe. Cuando yo le platique que cargué la cruz y que todo esto, voy a ser su héroe. Me sentía bien contento. Me sentía feliz de la vida. Me sentía tan feliz que yo dije, lástima que voy a entregar la cruz en la siguiente estación. Porque me gustaría mucho el poder irme yo todo el camino y entrar al templo cargando la cruz. Que esto sería lo máximo, sería el culmen de mi día. Nunca haber venido a un Vía Crucis, y en mi primer Vía Crucis cargar la cruz y entrar al templo con ella. Sería algo extraordinario. Y yo me sentía feliz, en ese momento me sentía la persona más feliz del mundo, cargando la cruz. No importa que la cruz de la izquierda, porque entiendo, la cruz del centro pues era la de Jesús, y la de la derecha pues era la de Dimas, aquel buen ladrón, y se la ganó. Gestas no quiso la cruz, Gestas renegó de ella, se burló de Jesús, no la quiso, pero yo sí la quise. Como la cruz de la izquierda no tiene dueño, pues bueno, yo sí la quiero. Y entonces iba feliz yo en mis lucubraciones. Y entonces lo que sucedió fue que cuando íbamos llegando a la siguiente estación, y llegó uno de los muchachos que estaban coordinando el Vía Crucis, se acercó al muchacho que iba adelante y le dijo, la última estación va a ser adentro del templo. La última estación va a ser adentro del templo. Ahí va a ser la última estación. Brínquense la siguiente mesa. Entonces yo dije, oh, Dios me escuchó. O sea, se me va a cumplir. Voy a llegar adelante de todo el Vía Crucis cargando la cruz adentro del templo hasta el frente. Ahí la voy a entregar.
Y entonces yo me sentía pletórico de emoción cuando sentí una mano en mi hombro. Llevaba la cruz en mi hombro derecho, sentí una mano en mi hombro izquierdo y me tocó así y volteé y era un muchacho que ya le habían dejado su lugar los señores y era un muchacho al que le tocaba cargar la cruz hasta la siguiente estación. Y entonces al decir, no vamos a llegar en la siguiente estación, nos vamos a brincar hasta el templo, en el templo va a ser la última estación, entonces el muchacho dijo, pues ya no voy a poder cargar la cruz, estaba muy confiado de que ya le iba a tocar, pero al decir eso nos dijeron, vámonos, el muchacho coordinador dijo, vámonos, no hay cambio de cruz, vámonos, hasta dentro del templo, ya nos habíamos encaminado, llegó el muchacho, me puso su mano en mi hombro, como diciendo, ya me toca, como cuando uno está jugando a algo, ya me toca. Y entonces, como aquel otro muchacho decía, vámonos, y vi que los otros dos, el de la cruz del centro y el de la cruz de la derecha, empezaron a caminar, pues yo también empecé a caminar. Y seguí caminando atrás de los otros muchachos que ya me llevaban algo de adelantados, y dije, no, pues es que yo voy a cargar la cruz hasta adentro. Ellos dijeron que no iba a haber cambio, que no iba a haber siguiente estación, que no iba a haber cambio de cruz. Entonces yo la voy a llevar hasta dentro del templo. Y ya iba yo pensando en eso cuando otra vez el muchacho se acercó y me hacía con sus dedos así muy suavecito, como diciendo por favor. Y yo no volteé a verlo. La primera vez sí volteé a verlo, la segunda vez ya no lo volteé a ver. Caminé más rápido y dije, esta cruz es mía. Batallé mucho para conseguir esta cruz y es mía y yo la voy a llevar hasta dentro del templo. Además me siento muy feliz por ayudar a Jesús, pues fue en ese momento cuando dejé de sentirme feliz. Empecé a sentir como una nube se ponía nada más encima de mí. Empecé a sentir obscuridad. Empecé a sentir otra vez el peso de la cruz. Empecé a sentir el crepitar. Empecé a sentir el sudor que me bajaba y que me quemaba mis ojos. Empecé a sentir el peso de mi envidia, el peso de mi egoísmo. Empecé a sentir el peso de haberme aferrado a aquella cruz y de querer que fuera solo mía y de la vanidad de decir voy a entrar al templo cargando la cruz y todos me van a ver que voy a llegar yo cargando la cruz. Empecé a sentirme negro por dentro, negro, y toda la alegría que había sentido hasta ese momento, toda esa alegría se convirtió en tristeza. Me sentí muy triste, me sentí vacío, me sentí hueco, me sentí negro, avergonzado. Y cuando llegué a ese punto de sentirme avergonzado, dije, debo darle la cruz a este muchacho. Él también quiere ser parte de esto, él también quiere participar, él también quiere ayudar a Jesús, él también quiere sentirlo, quiere sentir ese peso. También quiere ofrecerlo como un sacrificio, su sufrimiento al cargarla. Él también quiere, debo dársela, pero ¿cómo hago? Y en ese momento me dio vergüenza. Quería dársela, pero no había cómo, y no sentía el valor para detenerme y decirle, aquí tienes. Entonces, en ese momento me di cuenta que también a los otros dos muchachos les había pasado lo mismo. Los que iban atrás de ellos también habían empezado a hablarles y a llamarles de atención de alguna forma para que también les permitieran cargar la cruz, y ellos también habían hecho lo mismo que yo hice. Pero en ese momento se detuvo el joven que iba con la cruz del centro, se detuvo y entonces le hizo señas al que iba atrás de él y le dijo, ven. Y en el mismo instante, tanto el muchacho que llevaba la cruz de la derecha como yo que llevaba la cruz de la izquierda, nos detuvimos y volteamos hacia atrás y les hicimos señas a los que estaban atrás. Y el joven que estaba atrás de mí, que me iba y me ponía la mano, se le iluminó el rostro. Y dije, se le iluminó, y seguramente así se me veía mi rostro cuando a mí también se me iluminó cuando me dijeron, toma, carga la cruz.
Y entonces yo me detuve y no me dio ni siquiera las gracias. Pero era lo de menos. No hubo un gracias, no hubo un gesto, no hubo una mueca, no hubo nada de su parte. Pero lo entiendo, porque de lo que se trataba era de tener acceso también a Jesús, a participar de Jesús, a sentir que estaba participando, que estaba haciendo algo dentro de su iglesia, lo mismo que yo había sentido. Él, lleno de emoción, tomó la cruz, se la puso en el hombro, y yo reconocí los gestos porque se la puso en el hombro y me di cuenta de que como que dijo, ah caray, esta cruz como que pesa más de lo que parece. Lo mismo que a mí me había pasado cuando empecé a sentir aquel peso. Entonces, pues ya, le di la cruz. Y yo pensaba en todo esto, ¿qué está pasando? Yo decía esto no es normal. Claro que ya me había dado cuenta desde antes, pero yo me quedé ahí, así parado porque estaba impactado de tantas cosas que habían sucedido. Y me quedé de pie y empezaron a retumbar las cruces que rebotaban en el suelo, porque aquellos muchachos pues ya iban retrasados porque pues habían seguido la peregrinación, y ellos pues en lo que les dábamos las cruces y todo siguieron caminando. Y entonces vi que se fueron las cruces, pasó el sacerdote, pasaron los muchachos que iban coordinando el Vía Crucis, y empecé a ver pasar a la gente, y vi pasar aquellas sombrillas que tantas veces me habían rebasado, y vi pasar las carriolas y las señoras embarazadas que caminaban más rápido que yo cuando yo quería alcanzar para escuchar las estaciones, y no podía porque todos me pasaban. No supe, nunca entendí cómo, porque todo aquello era extraño, era extraordinario, era sobrenatural, era Dios. Entonces yo vi que pasaron todos, y ya cuando pasaron todos, empecé a caminar atrás. Pasó la última persona que iba en el Vía Crucis, y yo me fui caminando atrás de ella. Para cuando entré al templo, ya la estación ya se había rezado, ya estaban en otra cosa, ya el padre estaba leyendo unas lecturas, algo estaba haciendo, pero ya el Vía Crucis, ya la cruz, aquel muchacho entró, la entregó, la puso adelante y se fue y se sentó. Yo ya para cuando llegué, ya la última estación ya había terminado. Yo llegué y ya no había lugar para mí, el templo se llenó y me quedé parado atrás. Y yo pensando atrás, dije, mira, el que iba a entrar primero cargando la cruz, al que todos iban a ver cargando la cruz, es el último. Y me causó gracia. Claro que llegando a mi casa le hablé por teléfono a Ivonne, porque camino a mi casa me preocupé, porque cuando yo iba en el Vía Crucis yo decía, le voy a decir a Ivonne que fui al Vía Crucis y me voy a ganar puntos. Pero ya para entonces mi mente ya pensaba normal, ya mi mente pensaba al 100%, o bueno, al porcentaje que mi mente piensa, no sé, no creo que sea al 100%, pero al porcentaje que acostumbraba a pensar en aquel entonces. Y yo dije, se va a molestar conmigo porque ella me invitó al Vía Crucis y yo le dije que no. Y ahora le voy a platicar que fui. Le hablé por teléfono para prepararla. Y entonces se puso muy contenta y me dijo, pero ¿por qué no viniste conmigo? Y yo le dije, no sé. Le dije, mira, no pensaba ir, me levanté y algo adentro de mí me hizo levantarme, me hizo ir y pasó todo eso. Y no sabes la de cosas que te voy a platicar, te vas a quedar asombrada de todo lo que me pasó. Eso, el hecho de que ella recuerda eso, es la muestra para mí de que sí sucedió. De que realmente sucedió. Si yo no le hubiera contado a ella todo eso, si no le hubiera mostrado mi hombro amoratado, si ella no hubiera visto cómo iba yo tostado por el sol que me había dado durante 1 hora, 2 horas, 1 hora, 1 hora y media fue lo que duró. Si ella no hubiera visto eso, y si ella no lo recordara,
Yo creo que yo pensaría que todo eso no sucedió porque fue sobrenatural. Y fue lo primero que dentro de mi caminar con Cristo me sucedió de una manera sobrenatural, por lo menos que yo estuviera consciente de ello. Que yo esté consciente de que aquello sucedió y de que no fue normal. Con el paso del tiempo, ese mismo día entendí por qué sucedieron algunas cosas. Con el paso de los días entendí otras y algunas las entendí con el paso de los años, lo que había significado cada cosa, porque cada evento, cada situación que se había dado, para mí significó algo con el paso del tiempo. Ese fue mi primer Vía Crucis, mi primera experiencia sobrenatural con Dios. En la primera experiencia en donde Él se mostró conmigo como es, como un Dios todopoderoso que puede mover tiempos, que puede mover esfuerzos, que puede cambiar cosas que para nosotros son irrealizables e imposibles. Fue la primera vez que Él me dedicó ese tiempo para acercarme más a Él de esa manera, con un curso intensivo, como yo digo, porque como pues yo empecé grande a seguirlo, pues Él como que tenía que actualizarse, entonces ha sido a base de cursos intensivos, como me ha enseñado, y ese fue uno de los primeros. ¿Por qué te lo cuento? Porque yo espero que tú tengas, si no has tenido tu primera experiencia así con Dios, que se la pidas y que estés listo para cuando te levantes un día y sientas ese llamado por hacer algo que no pensabas hacer, tú te entregues, abras tu corazón y lo sigas, porque Él sabe lo que hace. Él sabe mucho mejor que nosotros lo que hace para nuestro bien. Amén. Pues que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.